Hola, estimados espectadores del canal. Hoy les presentamos un nuevo episodio sobre el tema Casi no hay posibilidades. El mensaje del Kursk hundido que cambió la versión de la tragedia. ¿Qué puede ser más aterrador que una nota antes de morir? Probablemente solo una nota que demuestre que una persona sobrevivió a la catástrofe, esperó ayuda durante varias horas y alcanzó a comprender que muy probablemente no llegaría. El 12 de agosto del año 2000, el crucero submarino de misiles nucleares K-141 Kursk se hundió en el mar de Barents. A bordo se encontraban 118 personas. Los primeros informes y suposiciones daban la impresión de que, tras dos explosiones monstruosas, la tripulación murió casi al instante. Pero 2 meses y medio después, cuando los buzos entraron en el 9º compartimiento, encontraron hojas de papel en el bolsillo del capitán teniente Dmitry Kolesnikov. De ellas, se deducía que al menos 23 marineros sobrevivieron a las explosiones y se reunieron en la popa del submarino. Por eso la nota de Kolesnikov no fue solo una despedida familiar, sino que cambió la comprensión pública de la tragedia. Hoy vamos a analizar por qué el crucero, considerado casi invulnerable, se hundió por su propio torpedo, qué sucedió en el 9º compartimiento, por qué la operación de rescate fracasó y si realmente la ayuda extranjera pudo haber salvado a las personas. Y lo más importante, averiguaremos qué fue exactamente lo que cambió la nota, la causa oficial de la catástrofe o una cuestión mucho más incómoda sobre las acciones del mando y del Estado. Y al final regresaremos a la última frase de Kolesnikov, porque en ella hay una paradoja. La persona escribe que casi no hay posibilidades, y luego exige que no se desesperen. ¿Por qué? Empecemos con un detalle que suena casi como una burla. La longitud de Kursk era de unos 154 metros y estaba a una profundidad de aproximadamente 110 metros. Es decir, si pusieras el submarino en posición vertical, una parte significativa del casco sobresaldría del agua. La superficie estaba dolorosamente cerca, pero para las personas dentro, esos 100 metros resultaron ser prácticamente otro planeta. El Kursk pertenecía al proyecto 949 Aantei. Son enormes cruceros submarinos de propulsión nuclear, creados para combatir grupos de portaaviones. 2 cascos resistentes, un desplazamiento bajo el agua de aproximadamente 24.000 toneladas, 24 misiles de crucero y un poderoso armamento de torpedos. En la conciencia colectiva, una máquina así parecía casi insumergible. Pero al mar no le importan las promesas publicitarias ni el patriotismo. En agosto del año 2000, la flota del norte realizaba los ejercicios más grandes en muchos años. El Kursk debía atacar de manera simulada al crucero pesado de misiles y propulsión nuclear Pedro el Grande. En la mañana del 12 de agosto, el submarino se preparaba para lanzar un torpedo de entrenamiento. A las 11:28 ocurrió la primera explosión en la parte delantera. Aproximadamente 2 minutos después, siguió una segunda explosión, mucho más potente. Fue registrada por las estaciones sísmicas. La conclusión final de la Comisión Gubernamental y de la investigación se dio a conocer en 2002. La causa fue identificada como una fuga de peróxido de hidrógeno altamente concentrado de un torpedo de entrenamiento tipo 65-76A. Al entrar en contacto con ciertos materiales, este componente se descompone violentamente, liberando vapor, oxígeno y una enorme cantidad de calor. La primera explosión provocó un incendio en el compartimento de torpedos. Luego detonó parte de la munición. La proa del submarino fue destruida, el puesto de mando principal quedó fuera de servicio y el crucero se estrelló contra el fondo. Antes de la conclusión oficial, se discutieron públicamente otras versiones, una colisión con un submarino extranjero, una mina de tiempos de guerra o una situación de emergencia durante los ejercicios. La versión de la colisión era especialmente conveniente. Si la culpa era de un misterioso barco extranjero, entonces la tecnología nacional y la organización del servicio no tenían nada que ver. La humanidad en general prefiere tener un enemigo externo. Ese enemigo rara vez exige una investigación interna, despidos o la incómoda revisión de los registros de mantenimiento técnico. Sin embargo, incluso la causa establecida no respondía a la pregunta principal. Todos murieron de inmediato. La respuesta no estaba en el primer compartimiento, sino en el último, el 9º. El hecho más inesperado de esta historia es que, después de las explosiones en el submarino, quedó un grupo organizado de sobrevivientes. Personas de los compartimientos 6º, 7º y 8º lograron pasar al 9º. Ahí se encontraba la escotilla de emergencia de popa. Según la lista de Dmitry Kolesnikov, en el compartimiento se reunieron 23 personas. Dmitry Kolesnikov tenía 27 años, servía como comandante del grupo de turbinas en el 7º compartimiento. Es probable que los comandantes superiores del submarino, que estaban más cerca de la proa, hayan muerto o quedado mortalmente heridos en los primeros minutos. Por eso, en la popa, Dmitry Kolesnikov fue uno de los oficiales que asumió el mando.
Imaginen la situación. El suministro eléctrico está interrumpido, el compartimiento está oscuro, la temperatura está bajando, entra agua, el aire está contaminado con monóxido de carbono y la presión está aumentando. Las personas están heridas, desorientadas y no saben qué ocurrió adelante. No pueden ver ni el reloj en la pared ni los instrumentos como lo harían con una iluminación normal. Pero siguen actuando según las instrucciones, se reúnen, evalúan el estado de los compartimentos y se preparan para una posible salida. En la hoja, Kolesnikov registró la lista de los sobrevivientes. De los fragmentos publicados, se deduce que la anotación se hizo también durante el día 12 de agosto, ya después de la catástrofe. Más tarde, le escribió a su esposa Olga unas cuantas líneas y añadió: «Aquí está oscuro para escribir, pero intentaré hacerlo a tientas». Luego aparecieron las palabras: «Parece que no hay posibilidades, un entre 10 y 20%. Este papel es valioso precisamente por su cotidianidad». Aquí no hay una pose literaria, acusaciones rimbombantes, ni un monólogo impactante que un guionista seguramente pondría en boca del protagonista. Hay una lista de personas, una evaluación de la situación y la esperanza de que alguien lea la nota. Incluso en las últimas horas, el oficial redacta un documento. La burocracia en este caso no es motivo de risa. La lista significaba que nadie debía desaparecer sin nombre. La nota también mostró los límites del conocimiento sobre los sobrevivientes. Ellos estaban en los compartimientos de popa y no podían ver con certeza qué pasó con el torpedo en la proa. Por eso, cualquier relato que diga que Kolesnikov en la parte oculta nombró la causa exacta de la explosión o señaló a los culpables, no está documentado. Su testimonio no habla sobre el inicio de la catástrofe, sino sobre su continuación. Pero si 23 personas estaban vivas, surge una pregunta de la que no se puede escapar. ¿Qué estaba pasando arriba durante ese tiempo? El primer problema surgió incluso antes de que comenzara el rescate. El mando no entendió de inmediato que el Kursk se había perdido. El submarino no se comunicó a la hora establecida. La búsqueda comenzó varias horas después, y solo lograron encontrarlo en el fondo al día siguiente. La boya de emergencia, que debía señalar el lugar del desastre, no funcionó. Los rescatistas rusos intentaron acoplar los sumergibles de aguas profundas a la escotilla de popa. Los intentos fracasaban debido al oleaje, las corrientes, los daños en el equipo, las baterías descargadas y la imposibilidad de lograr una conexión hermética. Afuera quedaban poco más de 100 metros de agua dentro, esos 100 metros se convertían en un muro de concreto. El Reino Unido y Noruega ofrecieron ayuda. El liderazgo ruso no la aceptó de inmediato. Los especialistas extranjeros llegaron al lugar de la catástrofe solo varios días después. El 21 de agosto, los buzos noruegos abrieron la escotilla de rescate y confirmaron que el 9º compartimento estaba inundado. No había sobrevivientes. Aquí surge la principal contradicción. Después de encontrar la nota, la sociedad vio una cadena simple. Las personas sobrevivieron a la explosión. La ayuda extranjera se retrasó. Por lo tanto, se pudo haber salvado a los marineros. Moralmente, esta lógica es comprensible. De hecho, todo es más complicado. La investigación posterior concluyó que los que estaban en la popa murieron durante las primeras horas, no más tarde de aproximadamente 8 horas después del accidente. Si esta evaluación es correcta, incluso la ayuda extranjera aceptada de inmediato no habría tenido tiempo físicamente de llegar, desplegarse y penetrar en el compartimiento. Pero eso no justifica el fracaso. El sistema de rescate debe funcionar no después de que los expertos hayan calculado retroactivamente la hora de la muerte, sino en el momento en que exista al menos la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Además, en los primeros días, nadie en la superficie podía saber con certeza cuánto tiempo sobrevivirían las personas. Entonces, rechazar o retrasar cualquier ayuda disponible era un riesgo asumido a costa de las vidas de otros. Los militares temían permitir el acceso de extranjeros al submarino atómico secreto. No confiaban en los sumergibles de rescate extranjeros y esperaban poder manejar la situación por sí mismos. Los secretos del Estado se enfrentaron al tiempo de las personas. El tiempo, como siempre, ganó. Y aún así, la nota no responde. ¿Realmente podrían haber salido por sí mismos los 23 marineros? La profundidad de unos 100 metros permitía el abandono de emergencia a través de la escotilla solo si el equipo funcionaba correctamente, con la preparación adecuada y en condiciones extremadamente difíciles. La presión elevada, las lesiones, el frío y el aire contaminado reducían drásticamente las posibilidades. Salir uno por uno significaba el riesgo de daños por descompresión y la muerte incluso en el camino hacia la superficie. Es posible que los marineros hayan decidido esperar el sumergible de rescate. Tal vez el estado de la escotilla o de las personas no permitió iniciar la salida. No tenemos una respuesta exacta. Sin embargo, la investigación intentó reconstruir qué fue lo que causó la última catástrofe dentro del submarino ya sin vida. En el 9º compartimiento encontraron cartuchos regenerativos con superóxido de potasio. Estos dispositivos absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, prolongando la posibilidad de respirar, pero la sustancia es extremadamente peligrosa al contacto con el agua, especialmente si está contaminada con aceite y combustible.
Según las conclusiones de los expertos, uno de los cartuchos cayó al agua, que ya estaba cubierta por una película de aceite. Se produjo una llamarada y un incendio químico. En los cuerpos de varios marineros se encontraron quemaduras, y las marcas en los mamparos mostraron que algunas personas intentaron refugiarse del fuego en el agua. El incendio consumió rápidamente el oxígeno restante. Aquellos que sobrevivieron a la llamarada murieron por asfixia y envenenamiento por los productos de la combustión. Esto explica la extraña combinación de rastros: agua en el compartimiento, quemaduras en los cuerpos y un alto nivel de monóxido de carbono. Esto también explica por qué la oportunidad que Kolesnikov estimó en un entre 10 y 20% desapareció tan rápido. Pero es importante señalar honestamente los límites del conocimiento. No es posible establecer el momento exacto de la muerte del grupo hasta el minuto. La versión oficial habla de varias horas y un tiempo máximo de alrededor de 8 horas. En diferentes años se hicieron suposiciones de que algunos marineros pudieron haber vivido más tiempo. Sin embargo, no hay pruebas confiables de que alguien haya sobrevivido durante varios días. Los golpes que los rescatistas tomaron como señales desde el submarino más tarde se relacionaron con ruidos externos y el funcionamiento del equipo. Hay otra contradicción más. La investigación reconoció violaciones técnicas y organizativas, la falta de preparación de las fuerzas de rescate y retrasos en la operación. Pero el caso penal fue cerrado sin presentar cargos. Las causas directas se atribuyeron a una falla técnica, una falla en el torpedo, y las acciones de funcionarios específicos no se reconocieron como la causa de la muerte de la tripulación. Resultó ser una fórmula administrativa casi perfecta. Hubo violaciones, el sistema no funcionó, la gente murió, pero legalmente no hay culpable. La catástrofe parece que ocurrió por sí sola, por respeto a las instrucciones oficiales. Sin embargo, la sociedad no recordó los tomos del caso penal. Recordó unas cuantas líneas escritas en la oscuridad. Cuando la nota fue encontrada en octubre del año 2000, cambió la causa no oficial de la explosión. En la hoja no había datos sobre el estado del tubo lanzatorpedos, la composición química del combustible o una colisión con otro submarino. La causa se determinó por los daños en el casco, los restos del armamento, los materiales de las pericias técnicas y los datos sísmicos. La nota cambió la cronología y el sentido humano de la tragedia. Antes de eso, se podía imaginar la pérdida del Kursk como la destrucción instantánea de una enorme máquina. 2 explosiones y todo terminó. Después de eso, quedó claro que para parte de la tripulación la catástrofe continuó. Hubo oscuridad, frío, aire que empeoraba, intentos de organizarse y esperas. Eso también cambió la pregunta que la sociedad le hacía al gobierno. Antes preguntaban, ¿por qué explotó el submarino? Ahora preguntaban, ¿por qué el sistema de rescate no estaba listo? ¿Por qué aceptaron la ayuda tan tarde? ¿Y por qué a las familias les daban información contradictoria? La publicación fue parcial, pero generó rumores sobre páginas clasificadas. Pero el simple hecho de que la publicación fuera incompleta no prueba la existencia de una confesión sensacional. En la nota había palabras personales para su esposa, una lista de apellidos e información de trabajo sobre la situación en el compartimiento. Las autoridades de investigación realmente controlaron la divulgación de los materiales. Esto puede ser criticado como falta de transparencia, pero no se puede convertir una omisión en prueba de una conspiración. El texto ausente puede confirmar cualquier fantasía, especialmente cuando la fantasía recibe integración publicitaria y música inquietante. El significado confirmado de la nota es más aterrador que la mayoría de las versiones conspirativas. 23 marineros profesionales, después de la destrucción del barco, mantuvieron la disciplina. Ellos no conocían todo el panorama, pero hacían lo que les habían enseñado. Y arriba, la enorme maquinaria estatal y militar no pudo entender rápidamente la situación, explicarla honestamente ni usar eficazmente todos los medios de rescate. Esta no es una historia sobre un rescate milagroso que se frustró en el último segundo. No hay pruebas de eso. Es una historia sobre un sistema que no estuvo preparado ni siquiera para verificar a tiempo si había una posibilidad. Así que la investigación oficial relacionó el hundimiento del Kursk con una fuga de un componente de combustible en un torpedo de entrenamiento y la posterior detonación de las municiones. La mayoría de las 118 personas murieron a causa de las explosiones, los impactos y la destrucción de los compartimentos delanteros. Pero 23 marineros llegaron hasta el 9º compartimento y sobrevivieron unas horas más. La operación de rescate rusa resultó ser técnicamente y organizativamente ineficaz, y la ayuda extranjera fue aceptada con retraso. Según las conclusiones de la investigación, lo más probable es que los sobrevivientes murieran antes de que los especialistas extranjeros pudieran llegar al submarino. Esto reduce la probabilidad de un rescate exitoso, pero no elimina la responsabilidad por la falta de preparación y el tiempo perdido. La nota de Kolesnikov no reveló el misterio de la causa de la explosión. Hizo algo aún más importante. Devolvió a la historia el intervalo entre el accidente y la muerte. Antes de ella solo estaban el barco, el torpedo y las versiones oficiales. Después de ella aparecieron 23 personas que esperaban, actuaban y tenían esperanza. Y ahora, el mismo hecho prometido al principio.
La última frase conocida de Kolesnikov no suena como una súplica de rescate, sino como una orden. Saludos a todos, no hay que desesperar. Está escrita junto a palabras sobre la casi total ausencia de posibilidades. Esto no es una contradicción. Quizás sea la última muestra del deber de un oficial. Evaluar la situación sin ilusiones, pero no permitir que el miedo sea el último mensaje para la familia y los compañeros. Han pasado décadas, la tecnología se ha vuelto más precisa, la comunicación más rápida y los gabinetes de crisis han aprendido a hacer presentaciones aún más convincentes. Pero la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Qué es más peligroso en una catástrofe, la propia avería o el sistema que protege su reputación, secretos y cargos hasta el final? ¿Y usted qué opina? Si ya era imposible salvar a los marineros, ¿eso exime de responsabilidad a quienes hicieron todo demasiado tarde para asegurarse de ello?